Buenas noches, Máster en Calada Novoa, compañeros. Mi nombre es Evelyn Carol Ponce. Voy a presentar el tema trayectorias ortogonales y sus aplicaciones. Bueno, para conocer acerca de las trayectorias ortogonales, primero debemos de imaginarnos una familia de curvas. Ahora bien, imaginemos que esta familia de curvas se va a intersecar con otra familia de curvas. Pero tenemos que tener en cuenta que esta intersección debe de formar ángulos rectos. Para ser más específico, es que sus tangentes deben de formar este ángulo recto. Entonces, es como en este ejemplo de aquí. Ahí tenemos las dos familias de curvas. Y vemos que a esas curvas, la intersección de sus tangentes va a formar un ángulo recto. Y con eso nosotros podemos saber si son mutuamente ortogonales o no. Si se cumple, entonces podemos decir que son familias mutuamente ortogonales. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos dos familias de curvas. Tenemos la elipse y la parábola. Vemos que sus tangentes forman un ángulo recto y pues si lo paramos en una de las intersecciones, podemos ver que forma un ángulo recto. Em, Ahora bien, nosotros tenemos conocimiento acerca de cuál es la condición que se cumple para que los rectas sean perpendiculares o ortogonales. En este caso, se debe cumplir que el producto de sus pendientes es igual a -1. También se puede decir que la primera pendiente es igual a menos el inverso de la segunda pendiente o que la segunda pendiente es igual a menos el inverso de la primera pendiente. Teniendo esto en cuenta, nosotros podemos determinar las trayectorias ortogonales en dos simples pasos. El primero es que al hallar la familia de la curva, o sea, la ecuación diferencial de la primera familia, nosotros podemos hallar ya el segundo paso, que es hallar menos el inverso de la primera familia. En este caso, eh, es algo así. Podemos relacionarla como la pendiente es igual a la derivada, que es igual a la primera ecuación diferencial. Y en este caso sería, en el caso del segundo paso, sería la segunda pendiente es igual a la derivada menos el inverso de la primera ecuación diferencial, para tener más en cuenta. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio. En este caso debemos de obtener la familia que es ortogonal a esta familia de parábolas, ¿correcto? Entonces tenemos esta función que es igual, y es igual a cx al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para hallar la ecuación diferencial? Nosotros debemos de obtener, mm, obtener la ecuación diferencial, entonces tomamos en cuenta la ecuación que vimos anteriormente, que es igual a la pendiente, es igual a la derivada y es igual a la ecuación diferencial. Pero en este caso nosotros no podemos pasar directamente la ecuación diferencial porque nos han dado una función. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eh, Procedemos a derivar, ¿correcto? Entonces, bajamos el 2, pasa a multiplicar y pues queda 12x, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nosotros tenemos en cuenta que no podemos dejar una ecuación diferencial con una constante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eh, Despejamos la constante con la primera ecuación. Entonces nos quedaría de esta manera, ¿verdad? Y ahora esta c la podemos reemplazar en la ecuación que tenemos acá, ¿correcto? De esta manera.
Aquí podemos ver que podemos simplificar el x cuadrado con el x acá y nos quedaría 2y sobre x, ¿correcto? Y bueno, de ahí obtenemos esta ecuación diferencial. Ahora bien, debemos de pasarnos al segundo paso, que sería buscar la segunda pendiente, o sea, buscar la ecuación diferencial de esta familia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Tenemos esta ecuación de acá, ¿verdad? Entonces, haciendo estos cálculos, nosotros eh, tenemos que menos x sobre 2y es el primer paso para hallar la ecuación diferencial de esta familia. Entonces, de aquí nosotros procedemos a integrar, ¿correcto? Bueno, aquí integramos 2y, separando, aquí hacemos la integración por variables separables. Entonces, separamos las y de las x, entonces nos quedaría de esta manera. Nos quedaría integral de 2y de y es igual a menos integral de x de x. Entonces nos quedaría de esta forma, ¿correcto? Nos quedaría, y al cuadrado es igual a menos x al cuadrado sobre 2 más c. Entonces, nosotros aquí podemos dejarlo de esta manera o lo dejamos de esta manera de acá. También x al cuadrado más 2y al cuadrado es igual a c. Entonces, ¿qué entendemos por esta ecuación que se nos ha dado? Tenemos que son familias de elipse. Entonces, obtenemos que la familia ortogonal y que representa a una familia de elipses. Entonces vemos que esta familia de acá es ortogonal a la familia de las paras. Ahora bien, vamos a ver las aplicaciones de las trayectorias ortogonales. Pues hay muchas aplicaciones que se le dan a las trayectorias ortogonales, tanto en geometría, en matemática aplicada, en dinámica de fluidos, conducción de calor, y en otras muchas más. Aquí vemos dos ejemplos de flujos, de la dinámica de flujos, donde se representan las familias de curvas que se intersectan entre sí, ¿correcto? Ahora bien, tenemos que una aplicación elemental de las trayectorias ortogonales es en el campo magnético, pues sus limadoras de hierro se esparcen alrededor del magneto y pues se encuentran que ellas se ordenan así como las curvas punteadas, como estas curvas punteadas, ¿correcto? Y pues las limaduras de hierro. Aquí vemos que hay dos familias de curvas, estas de aquí y estas que están alrededor de el magneto, ¿correcto? Entonces, podemos ver esta aplicación en el campo del magnetismo. Ahora bien, tenemos el campo eléctrico. Es un tanto elusivo, pues debido a que no se puede ver directamente, pues para visualizarlo, las líneas del campo eléctrico son de grande ayuda y las hace parecer reales. Estas líneas de campo eléctrico muestran su dirección de E en cada punto y su esparcimiento da una idea general de la magnitud en cada punto. Entonces vemos que el campo eléctrico tiene una dirección única y las líneas de campo nunca se llegan a cruzar. Ahora bien, vemos que también hacen incursión en el campo climático,
pues un ejemplo puede ser las curvas de isobaras. También estas eh, reportan la presión barométrica en, en las oficinas meteorológicas, así es como nos llegan también a los canales. Podemos ver que en la televisión, cuando nos hablan de clima, nos muestran ciertos tipos de estos tipos de mapas, ¿correcto? Entonces, vemos que también estas trayectorias son importantes en este tipo de campos. Bueno, para concluir, podemos decir que las trayectorias ortogonales son curvas que se intersectan formando un ángulo recto. También que para el desarrollo de estos ejercicios, en el caso de las ecuaciones diferenciales de trayectorias ortogonales, se usó el método de la pendiente cuando es perpendicular. También hay otro método de de los, un método un poco más complejo. eh, entonces preferí hacerlo con un método un poco más, más fácil para entender mejor este tema. Bueno, tenemos también que las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de las trayectorias ortogonales tienen interpretaciones propias del campo en que se las haya aplicado. Podemos decir que puede ser en el campo magnético, eléctrico, climático y pues entre otras más, como ya vimos en los ejemplos anteriores. Entonces, el campo de la ingeniería, el uso de las trayectorias ortogonales, podemos notar que los planos topográficos y geológicos, debido a que que contienen curvas de nivel y que son proyectadas de manera perpendicular hacia un plano. Vemos que las trayectorias ortogonales son utilizadas en diversos campos y que son muy importantes y que espero que hayan aprendido mucho y gracias.